Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a conversar acerca del marxismo cultural. Esta expresión está relacionada con la teoría de Carlos Marx acerca de esta división que existe entre las clases sociales y la lucha de clases sociales, en el marco de la existencia de una clase opresora y una clase oprimida, siendo la clase opresora la clase burguesa capitalista y la clase oprimida el proletariado. Estas ideas de Marx, analizadas desde un punto de vista económico, son transferidas después a aspectos distintos de la cultura y la sociedad. Actualmente, cuando escuchamos la frase marxismo cultural, puede interpretarse como una narrativa o una forma de entender la aplicación de categorías marxistas a ciertas estructuras o valores culturales que sostenemos hoy y que creemos ciertos y verdaderos dentro de nuestra sociedad. La Escuela de Frankfurt es una de estas escuelas o movimientos conformada por un grupo de investigadores o pensadores del siglo XX que fundan una escuela o forma de pensamiento que va a llevar este nombre porque va a ser un instituto añadido o adjunto a la Universidad Goethe de Frankfurt. La revolución no va a suceder con armas, dice Max Horkheimer, que es uno de los directores del instituto, y habla acerca de que existirá un cambio a través de las generaciones, gradual, que se infiltrará a través de las instituciones educativas y de las instituciones políticas, transformando lentamente las entidades sociales con la finalidad de mover hacia un igualitarismo universal. Esta frase de Horkheimer explica de alguna manera cómo así la revolución propuesta por el sistema marxista, comunista, de base económica, puede también transferirse a otros niveles. Uno de ellos vendría a ser la educación y otros la política. ¿A través de qué? A través de los currículum educativos y también a través de las asociaciones políticas o grupos sociales que actúan como lobbies para cambiar ciertas políticas dentro de los gobiernos. La frase de Horkheimer, traducida, dice lo siguiente: la revolución no sucederá con armas, más bien sucederá incrementalmente año tras año, de generación en generación. Infiltraremos gradualmente sus instituciones educativas y sus oficinas políticas, transformándolas lentamente en entidades marxistas a medida que nos movemos hacia el igualitarismo universal. ¿Cuál es el igualitarismo que propone Max Horkheimer? Desde el punto de vista marxista, ese igualitarismo fundamentalmente representaba una distribución igualitaria de la riqueza, es decir, que no existiese una clase burguesa capitalista que se llevaba las gangas de una ganancia realmente a costa del trabajo y de la fuerza o mano de obra de la clase obrera. Sin embargo, ¿qué más entonces propone este pensador del siglo XX? Infiltrar en las instituciones educativas y en las instituciones políticas las estructuras de pensamiento marxistas, es decir, la idea de una igualdad. ¿Cómo? A través de una infiltración. Infiltrar significa introducir algo a presión a un cuerpo sólido. ¿Cómo podemos entonces infiltrarnos? Es gradualmente ir proponiendo estructuras o formas de pensamiento que nos lleven a conseguir este anhelado igualitarismo, que aparentemente nos va a hacer a todos felices. Estas ideas parten del estudio de este grupo de pensadores con una forma de analizar de base marxista. La Escuela de Frankfurt es creada en el año 1923. El fundador es Karl Grünberg, la funda en 1923, apenas 3 años después de creado el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, más conocido como Partido Nazi. Este grupo de investigadores asociados forman parte del Instituto de Investigación Social de la Universidad de Frankfurt. Y ellos proponen la teoría marxista para analizar sus teorías sociales aplicadas a diferentes disciplinas. Horkheimer es el sucesor de Grünberg, que es el fundador de esta institución. A ellos también se les va a conocer con el nombre de teoría crítica, como movimiento, para llamar a todos estos estudios producidos por este grupo de investigadores que
tienen como base tanto las ideas marxistas de Carlos Marx como las ideas del psicoanálisis de Sigmund Freud. Estos estudios buscaban superar las estructuras sociales por las cuales existía la dominación del pueblo, que era dominado y oprimido por la clase capitalista. Por lo tanto, no nos sorprende que varios de los estudios producidos por la Escuela de Frankfurt sean directamente estudios anticapitalistas y anticolonialistas. La Escuela de Frankfurt, entonces, también conocida como teoría crítica, es un movimiento filosófico y sociológico que agrupa a diferentes investigadores. Estos intelectuales, como Carl Grünberg, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, proponían estudios a partir de la ideología marxista y sus categorías de análisis. ¿Qué disciplinas utilizaron ellos para estas propuestas? El psicoanálisis de Sigmund Freud, la sociología y la filosofía existencial de Hegel. Veamos un poco entonces qué significa esto ya en concreto, en un ejemplo concreto de la realidad. Veamos entonces la estructura marxista. Existe un grupo de opresores que vendrían a ser los capitalistas burgueses, que tienen bajo el control los medios de producción, y los oprimidos o la clase obrera proletaria, que es la que tiene que iniciar la lucha para sacar del medio a los opresores. Esta lucha tendría que llevarnos a una igualdad, a una distribución igualitaria de la riqueza y a la abolición completa de las clases sociales. Esta sería la utopía comunista, que no existan clases sociales. Para lograr esto, se propone que el Estado tiene que tener bajo su control total la propiedad de los medios de producción, la propiedad de la tierra también, es decir, no existe propiedad privada. Ambos entonces tendrían que ser eliminados, los opresores y los oprimidos. Eso nos llevaría al igualitarismo, porque en el entendido de que existe esta división, tenemos los opresores, que son los que realmente se llevan todo el dinero a sus arcas, son los que están felices y logran el progreso social, y los oprimidos, que son los que siempre están en desventaja, son desprivilegiados, y por lo tanto esta opresión los lleva a una vida de insatisfacción. Retirar entonces esta división implicaría que todos alcanzaríamos en realidad una cierta igualdad y una cierta felicidad. Pero ¿en qué sentido y hasta qué punto este igualitarismo es algo que realmente la sociedad quiere o algo a lo que la sociedad aspira? Bajo un sistema capitalista esto no es posible. En un sistema capitalista tenemos una libertad, no existe una imposición social, existe una libertad para contratar, para iniciar un negocio, para ganar lo que uno se proponga, para proponer una nueva idea de negocios, etc. Esto entonces es más o menos la base fundamental. Pero ¿qué pasa cuando lo llevamos a otros niveles o aspectos sociales? Veamos cuando llevamos el marxismo cultural a otras estructuras que ya no son las estructuras económicas de la clase burguesa capitalista ni del proletariado oprimido del pensamiento marxista. La igualdad utópica que propone el marxismo ya en las bases de las estructuras sociales, como son por ejemplo el matrimonio y la familia o el género, nos llevan a politizar estas ideas y tratar de infiltrar cambios estructurales en el pensamiento de la sociedad. Hablando de los términos diversidad, inclusión social, equidad, pretendemos cambiar las estructuras que tradicionalmente llevamos en la sociedad a partir de la influencia de la cultura cristiana, de la cristiandad. Fijémonos entonces bajo las ideas que nosotros tenemos de cómo está constituido el matrimonio tradicionalmente. Hablamos de una estructura que parte de la unión de un hombre y de una mujer. Bajo las ideas marxistas de la igualdad, el matrimonio no tiene que ser entre un hombre y una mujer, puede ser entre dos personas del mismo sexo. Respecto de la familia, el matrimonio como nos ayuda a formar la familia, que es la célula básica de la sociedad. En la familia se entiende que las dos personas que se unen en la complementariedad de los sexos pueden tener la prole, es decir, producir hijos, ¿verdad? Como resultado de la unión. Esto no se puede alcanzar entre dos personas del mismo sexo. Sin embargo, bajo la idea del marxismo igualitario, entonces la propuesta es que dos personas del mismo sexo tienen derecho igual a personas que son de diferente sexo a conformar una familia. Y ya que sabemos que la realidad no permite el fruto
el fruto de la prole entre personas del mismo sexo, entonces podemos recurrir a otros medios alternativos para poder generar una familia, porque todos deberíamos tener derecho a lo mismo. Estas propuestas son contrarias a lo que tradicionalmente se nos enseña dentro de nuestra cultura católica cristiana. Fijémonos que esto también puede llegar al aspecto del género, entendiéndose que ahora el género es una cuestión construida, como pretenden presentárnoslo en la izquierda progresista. Quiere decir que un hombre puede ser mujer, uno puede llegar a ser mujer. Entonces, esto trae como consecuencia la idea de pensar que cambiando la realidad biológica también se cambia la forma de pensar o la estructura con la que nace una persona de sexo masculino al momento en que nace a este mundo. La transformación de un hombre en una mujer transexual llevaría entonces a pensar que esta mujer es igual a otra mujer, pero la realidad es completamente distinta. Vemos que ya hay casos que han llegado a las cortes norteamericanas respecto de quejas sobre los deportes que han sido normalmente tradicionalmente deportes de mujeres, por ejemplo, fútbol de mujeres, básquetbol de mujeres, entendiéndose que deben haber una sana competencia entre iguales. Pero ¿qué pasa cuando llega una mujer transexual? Claro, no es igual a una mujer nacida con sexo femenino, ¿verdad? Y esto entonces lleva a una desigualdad. Sin embargo, las estructuras sociales propuestas a partir de esta idea de que el género es una construcción cultural, entonces nos llevan a tener que aceptar o pensar que tenemos que aceptar o imponernos ideas que efectivamente corresponden a categorías marxistas. Estas son las cuestiones que estamos viendo hoy en la política, en la sociedad y en la educación. Entonces hay que tener un poco de cuidado respecto de diversidad, inclusión social y equidad. ¿Qué significa realmente esto? Antonio Gramsci es uno de estos propulsores justamente del cambio que una sociedad puede llegar a tener gracias al cambio cultural. Él llega a decir que la cultura es el paso al poder. No podemos pensar ya que la transformación social va a darse a través de la lucha de la clase proletaria, que fue la propuesta socialista, comunista de Carlos Marx, entendiendo que bajo su filosofía hegeliana, la síntesis de la lucha entre las clases sociales iba a resultar en un Estado comunista donde la clase proletaria iba a tener el protagonismo principal, ¿verdad? Pues no, ahora con Gramsci nosotros vemos que él propone más bien un cambio que va a ir contra los valores de la cristiandad porque él reconoce que la cultura es importante y que los valores burgueses suelen ser valores traídos por la cristiandad. Entonces, al cambiar estos valores, las clases trabajadoras tendrían que también cambiar la forma en que nosotros nos aproximamos a la moral. El socialismo, entonces, es precisamente la religión que tiene que, de alguna manera, eliminar o superar, ¿no?, completamente a la cristiandad. En el nuevo orden socialista triunfará, ¿no?, triunfará primero capturando la cultura vía la infiltración en las escuelas, en las universidades, en las iglesias, en la prensa, y transformando de esta manera la conciencia de la sociedad. Es una propuesta de Gramsci de hace un siglo. Este escritor italiano trató de oponerse de alguna manera a ese determinismo económico de Karl Marx y de la lucha de clases sociales y más bien propuso un paradigma de pensamiento a partir de la cultura como ideología, la cultura que iba a transformar el pensamiento de la sociedad. Explicó que los burgueses eran los que propagaban su cultura a través de la educación y de los sistemas educativos y que para atacar la burguesía y sus valores teníamos que atacar entonces la educación. Este video les puede explicar de manera breve cuál ha sido la transformación de la izquierda en los últimos años y qué ajustes se han hecho al modelo marxista, para poder comprender lo que hoy conocemos como marxismo cultural. Entonces es importante conocer las ideas de la Escuela de Frankfurt, la influencia del pensador Antonio Gramsci y su idea de la hegemonía cultural como la clave de poder de los burgueses capitalistas y como esta ideología tenía que ser o tiene que ser sustituida por un nuevo paradigma, el paradigma del marxismo dentro de la cultura y de la educación, transformando nuestros valores culturales. Creo que tenemos muchos ejemplos de esto alrededor.
los invito a ver este video. Gracias chicos, nos vemos en nuestro próximo video. Chao.